Pedimos que nos ayudes a entenderlo, a comprenderlo, Señor. Te pedimos, Dios, que seas tú hablando, que seas tú ministrando, Señor, que seas tú, Señor, el que hable a tu pueblo, Señor, el que traiga ese mensaje, Señor, que tú quieres dar hoy a tu pueblo, Señor. Señor, abre nuestra mente, abre nuestros corazones, Señor, a tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Mira, mirando el Antiguo Testamento, yendo al principio, bueno, casi al principio, cuando vamos al libro de Génesis, podemos ver la vida de Abraham, la vida de Moisés, dos personas muy importantes para nuestra fe. Mira, estamos viviendo tiempos muy convulsos, tiempos muy difíciles para la humanidad. Cuando tú enciendes el televisor y ves las noticias, ¿qué es lo que ves? Guerra por aquí, guerra por allá, que este gobierno se pelea con otro gobierno, que este le llama drogadicto, que este le llama corrupto, y se están peleando unos con otros. Cada uno quiere llevar la razón. Y sabes una cosa, mi hermano, y es en este tiempo en la que el Señor nos está llamando a cada uno de nosotros a que demos ese pasito de fe que Él quiere que nosotros tomemos esa decisión, porque Él desea que nosotros abracemos el llamado que Él tiene para cada uno de nosotros. Tú no estás por casualidad en este lugar. Dios te ha traído aquí por un propósito. Pero ¿sabes una cosa? Muchas veces posponemos nosotros el llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros, y lo vamos posponiendo y vamos dando prioridad a otras cosas en nuestras vidas. Damos prioridad a la familia, damos prioridad al trabajo, damos prioridad a un sinfín de cosas. Más que prioridad es como una excusa que le estamos dando a Dios de no dar ese paso a la cual Él nos está llamando a cada uno de nosotros. Y vamos posponiendo ese llamado. Y ¿sabes qué es lo que estamos haciendo cuando posponemos ese llamado? Estamos reteniendo las bendiciones que Dios tiene para otras personas. Estamos reteniendo el avance del reino de los cielos en este mundo, porque Dios lo que quiere es avanzar con su reino, traer que nosotros llevemos ese mensaje de salvación al mundo. Hay un millar, millones y millones de personas que están esperando escuchar ese evangelio que traiga esa esperanza para su vida, que están esperando escuchar ese mensaje que traiga esa restauración a sus vidas. Y damos prioridad a otras cosas. Yo quiero preguntarte, ¿cuál es tu prioridad ahora mismo? ¿Cuál es tu prioridad? ¿Cuál es la prioridad de tu vida en este momento? ¿Qué prioridad ocupa Dios en tu corazón? ¿Qué prioridad ocupa Dios en tu corazón? Y sabes, Abraham, este hombre no conocía a Dios, ¿sabes? Porque él vivía en un sitio llamado Ur de los Caldeos. Y ellos tenían sus tradiciones, tenían sus dioses. Y él vivía allí en medio de ese pueblo, en medio de esas tradiciones paganas. Pero ¿sabes qué? Había algo diferente en ese hombre. Dios lo miraba y Dios lo había escogido para un propósito grande, para un propósito no solamente para él, sino para toda la humanidad. Y sabes, Dios nos está pidiendo a ti y a mí que demos pasitos
pasitos pequeños de fe. Pero ¿sabes qué hizo este hombre? Este hombre no dio pasitos de fe, este dio el paso más grande de fe para la humanidad. ¿Por qué? Porque él no conocía. Dios se le reveló, se le presentó y le dijo: mira, salte de tu casa, de tu parentela y vete a la tierra donde yo te digo. Y él, sin dudarlo, cogió sus cosas, cogió a su familia y salió y se dirigió a ese lugar. Él no sabía a dónde iba. Él no lo sabía. Él estaba dando ese paso gigantesco de fe, de obedecer a ese Dios que él no conocía, pero que él tenía la certeza de que era el Todopoderoso, el creador de los cielos y de la tierra, el creador de todo lo que existe. Él estaba dando ese paso gigantesco de fe para la humanidad. Y Dios lo guió y Dios lo llevó a esa tierra y Dios le dio una infinidad de promesas. Y él fue caminando por fe. Él fue caminando y Dios fue cumpliendo sus promesas en su vida. Le prometió: tú serás el padre de una nación entera. Y le dice: yo bendeciré al que te bendice y maldeciré al que te maldice. Y esa promesa sigue vigente hoy en día. ¿Sabes por qué? Porque por ese paso gigantesco de fe que él dio para con Dios, sin haber conocido a Dios, él tomó la decisión: yo tomo este paso de fe y yo decido seguir al Dios creador de los cielos y de la tierra. Yo decido creer en ese Dios y yo decido obedecer y aceptar y recibir todas las promesas que él me da en su palabra. Aunque él no tenía palabra de Dios en ese tiempo, todo lo recibía de Dios. Y Moisés lo mismo. Moisés era judío, pero ¿qué sabía Moisés de Dios? Porque él creció con la educación egipcia. Él fue educado en las escuelas más importantes de allí de Egipto. Pero Dios se le presentó y le dijo: yo tengo un llamado para ti, yo tengo un propósito para ti. Tú liberarás a mi pueblo Israel de la esclavitud. Aunque en ese momento había duda en su corazón, él dudaba de su capacidad, porque le dijo: yo no sé hablar, soy tartamudo. Pero Dios le dijo: no temas, yo estaré contigo. Y esa es la misma promesa que Dios nos da a cada uno de nosotros, que demos ese paso de fe, ese pasito de fe, y Él nos dice: yo estaré contigo. Deuteronomio 31:6. Vamos a leer un versículo. Son versículos cortos, pero versículos que conllevan promesas muy grandes, muy poderosas para cada uno. 31:6. Son versículos que conllevan promesas para ti, promesas para aquel que decide dar esos pasitos de fe a la cual Dios te está llamando. Dice la palabra: esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Dios no te deja, no te abandona. Jesús mismo te da una promesa que Él estará contigo hasta el fin del mundo. Nos olvidamos muchas veces de las promesas que Él nos deja en su palabra. Nos olvidamos que Él nos prometió que estará con nosotros cada día de nuestras vidas.
Salmos 32, 8. Dice la palabra: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Esto es promesa de Dios para ti, para que tú tomes la decisión de dar ese paso de fe. Y cuando tú decidas dar ese paso de fe, el Señor te da esta promesa, te hará entender. El mismo Señor te mostrará el camino, te guiará por el camino por el cual tú debes andar, por el cual tú debes caminar. Y fíjate lo que dice: sobre ti fijaré mis ojos. Los ojos de Dios están siempre sobre ti. Los ojos de Dios están siempre sobre ti. Salmos 34, 15, no hace falta que lo busques. Salmos 34, 15 dice: los ojos de Jehová están sobre los justos. Y dice: y atentos sus oídos al clamor de ellos. Ese es el Dios que te da estas promesas para que tú tomes la decisión y que tú puedas abrazar ese llamado que Él tiene para ti, para que tú tomes la decisión de abrazar el propósito que Dios tiene para ti. Salmo 61, 2. Yo quiero que memorices las promesas que el Señor te está dando el día de hoy. Dice Salmos 61, 2, dice: desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Dice: desde el cabo de la tierra, no importa el lugar donde tú estés, el lugar donde el Señor te lleve, a otros países, a otros lugares, el lugar donde tú estés, allí el Señor escuchará tu clamor. Dice: llévame a la roca más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Ese es el lugar donde Dios te pone, como la gallina pones a sus pollitos debajo de sus alas. Esa es la protección que Dios tiene para ti cuando tú decides por el reino de los cielos, y cuando tú renuncias a tus deseos, cuando tú renuncias a tus anhelos y pones en prioridad a Dios. Y ese es el lugar que tú vas a ocupar en el reino de los cielos. Segunda de Crónicas 16, 9 dice: porque los ojos, estamos hablando de los ojos de Dios, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Dios ve todo lo que pasa en la tierra. Dice: para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Los ojos de Dios están puestos sobre ti. Y el mismo San Pablo te dice: todo obra para bien. Todo lo que sucede en tu vida, todo lo que pasa en tu vida, obra para bien de ti, porque Dios convierte todo llanto, toda lágrima que llega a tu vida en bendición. Los convierte en frutos para ti. Quiero que vengas conmigo a Mateo, capítulo 14. Versículo 32.
Dice la palabra de Dios, Mateo 14, 22, dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedida de la multitud, subió él al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti, porque vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Aquí vemos un ejemplo de una persona que da un paso de fe. Vemos a Pedro, pero ¿sabes cuál es la diferencia entre Pedro y Moisés y Abraham? Que Pedro ya conocía a Jesús. Él sabía que Jesús era el Hijo de Dios. Él sabía que Jesús era el Dios hecho carne. Entonces, cuando Pedro lo ve a Jesús caminando sobre las aguas, él tuvo esa fe y le dijo: Señor, si eres tú, haz que yo vaya caminando hasta ti. Y él da ese paso de fe. Él da ese paso de fe. Porque cuando tú tienes que dar ese paso de fe, es algo que no puede faltar en tu corazón, la fe. Tú tienes que tener la certeza de lo que estás creyendo. Tú tienes que tener la convicción de quién te está llamando, de quién es el que está contigo, de quién es el que te acompaña. Y Pedro sabía quién era el que lo estaba llamando. Pedro sabía quién era el que lo estaba esperando allí del otro lado. Y esa es la convicción que necesitamos en nuestros corazones, saber en quién creemos, en quién confiamos, saber de quién es el que está con nosotros, de quién es el que nos acompaña en todo momento. Pero ¿sabes? Cuando tú des un paso de fe, muchas veces vendrán dudas. Vendrán dudas. Moisés tuvo dudas. Moisés le dijo al Señor: yo no soy capaz de hacer eso. Yo no soy capaz de hacer eso. Pero ahí estaba Dios para convencerle de que sí, él tenía esa capacidad, que Dios le dio esa capacidad. Y sabes una cosa, mi hermano, Dios te dio a ti esa capacidad de hacer el llamado al que tú estás siendo llamado para un propósito. Dios te dio a ti esa capacidad. ¿Sabes? Y cuando Pedro sale de la barca, él empieza a dar esos pasitos muy, muy cortos, pasitos de fe que lo estaban guiando hacia su Salvador. Pero ¿qué pasa? En un momento Pedro aparta su mirada de Jesús y él empieza a mirar las olas. Y sabes que dice, él tuvo miedo.
La Biblia dice que él tuvo miedo, se llenó de temor. ¿Y sabes cuál es la traducción del griego de esa palabra? Del miedo. Dice, es dar más importancia a algo, reverenciar a algo. Pedro estaba reverenciando a las olas con su miedo y se estaba dejando hundir por ese temor que entró en ese momento en su corazón. Y él se asusta, y él se da cuenta y se va hundiendo, y él se da cuenta. Pero ¿sabes qué es lo maravilloso de esta historia? Que aunque nuestra fe flaquee, aunque nuestra fe se debilite, siempre, siempre estará Jesús allí para sostenernos con sus brazos, con su mano, para extender su mano, para sacarnos de lo profundo. No importa si tu fe flaquea, allí está el Señor para ayudarte, allí está el Señor para tenderte su mano, para decirte no tengas miedo, yo estoy contigo, yo te acompaño, yo soy el que te sostiene. Y ese es el Dios en el cual estamos poniendo nuestra confianza. Ese es el Dios el que va por delante de nosotros. Y sabes una cosa, cuando tú empiezas, son etapas en nuestra vida. Y si tu fe flaquea, no te desanimes, mi hermano. Porque allí está el Señor para ayudarte. Allí está el Señor para mostrarte cuál es el camino, cuál es el camino que tú tienes que tomar, el camino por el cual tú debes andar. Y Él, el mismo Dios, te sacará de ese lugar, de ese apuro. Y cuando tú empieces a dar pasitos de fe, esos pasitos irán fortaleciendo tu fe, irán haciendo que tu fe sea más fuerte. ¿Sabes? Dios no te está pidiendo que des un salto de fe gigantesco como lo hizo Abraham. Dios te pide que empieces con pasitos pequeños, que vayan fortaleciéndote, que vayan fortaleciendo tu fe. Y cuando tú cojas el ritmo de los pasos, el Señor te irá dando la oportunidad de dar pasos más largos. Y cuando tú aprendas a entregar al Señor todas tus cargas, cuando tú te convenzas a ti mismo de que Dios es el que tiene el control absoluto de todas las cosas se irán haciendo más fáciles. Pero también tengo que decirte que eso no significa que no tendrás problemas. Que tu fe se fortalezca y que tú vayas aprendiendo a dar esos pasos de fe no significa que no tendrás dificultades. Al contrario, son esas dificultades, esas pruebas que llegan a tu vida las que irán fortaleciendo esa fe que el Señor puso en tu corazón. Es ese problema que te hará que te arrodilles, que te encierres en tu cuarto y que busques la presencia de Dios. Son los problemas que hacen que pasemos más tiempo delante de Dios en oración, buscándolo en nuestro lugar secreto. Quiero contarte un testimonio. Cuando Ramón y Ali tomaron la decisión de decir sí al llamado que que Dios puso en sus corazones, ellos dieron ese paso de fe. Ramón renunció al trabajo, Ali renunció al trabajo, ellos prepararon sus cosas y ellos fueron a ese lugar. Y
Cuando las veces que hablo con Ramón o con Álida, ellos me cuentan que el Señor te sube a un nivel diferente. Cuando tú renuncias a tus sueños, a tus deseos, cuando tú decides poner a Dios como tu sustento en tu casa, Dios te sube a un nivel diferente, porque ellos me dicen que cada vez Ramón allí no tiene un trabajo secular, Ali tampoco. Ellos dedican su tiempo a la obra, al ministerio al cual ellos fueron llamados. Pero ella me dice, yo puedo ver cada día cómo el Señor suple cada necesidad que tenemos en la casa. Yo puedo ver cada día cómo el Señor mueve su mano para abrir una puerta, para abrir otra puerta, para abrir puertas que jamás pensábamos que se iban a abrir para nosotros. Y cada día vemos la misericordia de Dios en nuestra casa, en nuestras vidas. Y cada día ellos están viendo milagros de todo lo que el Señor está haciendo en sus vidas. ¿Por qué? Porque ellos tomaron esa decisión de dar ese paso de fe a ese llamado. Y yo te aseguro que va a suceder lo mismo con cada uno de nosotros. Cuando nosotros decidamos dar ese paso de fe, el Señor se va a encargar de abrir esa puerta que haga falta para que ese propósito se lleve a cargo, se cumpla. Y cuando llegaron ellos, el Señor empezó a traer niños a ellos. Empezaron con 4 y allí los niños tienen padre, tienen madre, pero más del 90% son alcohólicos que viven en la bebida, que no tienen para comprar para el almuerzo, pero sí tienen para comprar, sí tienen la forma de comprarse una bebida. Y en cada casa hay 3, 4, 5 niños, y cada niño tiene que buscarse la vida, de buscar qué comer. Y hay días en que esos niños no comen. Y el Señor pone en el corazón de ellos el de recibir a esos niños en casa. Empezaron con 4 niños que vivían prácticamente en la calle. Ellos vienen a desayunar, ellos vienen a almorzar, y la última vez que hablé con ella me dice que ya son 10 los niños que vienen a comer, que vienen a desayunar allí. Y sabes, tú sabes cuánto cuesta dar de comer. Son 10 niños y más 3 que son ellos, son 13 personas. ¿Cuánto cuesta dar de comer a 13 personas, desayuno, almuerzo, todos los días? Y ella me dice, es que el Señor lo suple todo. Cada día hay algo de comer para esos niños. Todos los días tienen que comer. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? ¿Sabes qué es lo que me dice mi hermana? El Señor provee porque de Él es la obra. Él es el que suple todo. Y yo no me tengo que preocupar, yo tengo que dedicarme simplemente a ayudar, a ministrar a esos niños, a enseñarles valores que en su casa jamás en su vida lo van a aprender. Y el otro día me dice, tiene una vecina enfrente que son personas que están en buena posición y que viven en ese lugar ya hace tiempo, y viene un día, creo que fue un día de Navidad, que la vecina vino a compartir con ellos un poco de comida y todas esas cosas, y le dice la mujer, es increíble lo que estáis haciendo con estos niños. Es increíble lo que estáis haciendo con estos niños. ¿Por qué? Porque ellos vivían en la calle, ellos lo que sabían hablar eran tacos, porque eso era lo que escuchaban en casa. Gritos. Pero el Señor ha ido penetrando en sus corazones y ha habido un cambio increíble en la vida de esos niños.
Y es un testimonio para que podamos ver que cuando Dios es el que te llama para una obra, la obra le pertenece a Él. De Él es la obra y Él se encarga de suplir todas las cosas. Y Él se encarga de abrir todas las puertas. Y cuando a ti te toque el día de mañana dar ese paso de fe, que el Señor te llame y te diga, yo quiero que tú vayas a tal parte y tú obedezcas. Yo tengo la seguridad que a partir de ese momento, a partir de esa obediencia, tú verás la obra de Dios de una forma diferente. Porque ese paso de fe, ¿sabes qué es lo que conlleva? Un paso de obediencia. Un paso de obediencia. Y Dios te va a llevar a un nivel superior, a un nivel más alto de lo que estamos acostumbrados nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a trabajar. Es cierto que Dios es el que abre las puertas para nosotros en cuanto al trabajo. Pero como no dedicamos nuestras vidas al ministerio al 100%, entonces no podemos ver la grandeza de Dios en toda su plenitud. No podemos contemplarlo. ¿Por qué? Porque dependemos, en cierto modo, dependemos de nosotros mismos. Nosotros en cierto modo, no le entregamos la totalidad de nuestro tiempo al Señor. Y es difícil porque todavía muchas veces obramos con nuestras fuerzas. Y aún yo mismo muchas veces quiero hacer las cosas con mis fuerzas. Hay veces que quiero hacer algo. Eso me pasó hace poco. Quería algo en mi vida. Y el Señor me dice no. Y era algo que me traía ilusión, era algo que yo anhelaba, pero el Señor me dice no. Y muchas veces no comprendemos del porqué de esa respuesta de Dios. No entendemos, pero cuando pasa el tiempo, muchas veces Dios demuestra del porqué. Dios te da esa revelación del porqué. ¿Por qué no pudo ser? ¿Por qué no sucedió? ¿Por qué Dios no permitió que llegue eso a mi vida? Y al final terminas dándole gracias a Dios por lo que te libró, por lo que hizo que eso no llegase a tu vida. Porque eso realmente no era la voluntad de Dios y no era lo que Él quiere para ti. Y muchas veces nosotros nos afanamos en cosas, nos afanamos en el trabajo, nos afanamos por una persona. Señor, yo quiero un esposo y quiero una esposa y nos olvidamos realmente de que Dios tiene el control de todas esas cosas. De que Él tiene su tiempo y si Él tiene preparado a alguien para ti, ese alguien llegará en el tiempo de Dios. Esa persona llegará cuando Dios lo disponga y sabes, y todo va a ser para su gloria y para su honra. Porque si tiene un llamado para ti, pues traerá a alguien que te acompañe en ese llamado. Lucas 17, versículo 11.
Dice la palabra, 10 leprosos se acercaron a Jesús y le pidieron que los sanara. Jesús le dijo que fueran a presentarse a los sacerdotes y en el camino fueron sanados. Sin embargo, solo uno de ellos, un samaritano, regresó a dar gracias a Jesús. ¿Tú sabes una cosa, mi hermano? En los pasos de fe que nosotros demos, aparte de la fe, también es importante la gratitud. La gratitud. El reconocer de que todo lo que está sucediendo en tu vida es por gracia y obra del Dios Todopoderoso. El ser agradecidos. Estos hombres eran 10 leprosos. Ellos tenían esa fe de que Jesús los iba a sanar. Ellos tenían esa confianza, tenían la fe, y cuando Jesús les dijo, preséntense delante del sacerdote, ellos salieron y fueron, y por el camino fueron limpiados, fueron sanos de esa enfermedad. Ellos tenían la fe, pero uno solo volvió a darle gracias a Jesús, uno solo volvió a reconocer la grandeza de Jesús, a reconocer la deidad de Jesús. Uno solo volvió a dar gracias al Todopoderoso. ¿Sabes? Es importante recordar que la gratitud debe formar parte de nuestras vidas. En todo llamado que Dios tenga para nosotros, la gratitud es algo muy importante, que forma parte de todo eso. ¿Te acuerdas de la mujer que tocó el manto? Es otra persona que dio un paso de fe. Esta mujer estaba desahuciada por los médicos de la época. Ya no tenía cura. Esta mujer acudió a curanderos, a todo aquel que podía darle una solución. Ninguno pudo darle una solución. Pero cuando él escuchó de Jesús, cuando ella escuchó de Jesús, ella sabía que Él era el único que podía traer sanidad a su vida. Y cuando ella está allí por donde Jesús va pasando, Jesús estaba rodeado de tantas personas que ella no podía pasar. Y ella tenía que dar ese paso de fe y decir, porque ella decía en su mente, si yo toco su manto solamente yo seré sana. Y ella dio ese paso de fe, de abrirse paso entre hombres mucho más grandes, mucho más fuertes que ella. Y ella siguió adelante sin importar quién estaba delante. Ella apartaba a todo aquello que estaba delante de él, y él, porque ella tenía en su mente de que el único que podía darle esa sanidad era Jesús, hasta que llegó donde estaba Jesús, y ella tocó ese manto y ella fue sana por ese paso de fe, porque ella tenía la fe. Y además de tener la fe, ella dio el paso de acercarse a Jesús en medio de una multitud. Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos le dicen, pero Jesús, todo el mundo te aprieta, todo el mundo te está tocando, y tú preguntas, ¿quién me ha tocado? Porque Jesús sabía de que allí había salido poder. ¿Por qué? Porque había fe en el corazón de esa persona, y ella estaba dando ese paso. Y el Señor nos llama a que cada uno de nosotros demos ese paso de fe en sus propósitos, en su voluntad, en todo lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque somos llamados a
a ser mensajeros del reino de los cielos, a llevar ese mensaje a las naciones, a llevar ese mensaje a los pueblos, a llevar ese mensaje a todas aquellas personas que están deseosas de escuchar, de recibir, de saber de que hay una esperanza para el mundo, de que Jesús es la única esperanza. Y si tú escuchas la voz de Dios que te está llamando para un propósito, simplemente obedece, escucha la voz y dile: Señor, heme aquí, aquí estoy. Y el Señor te levantará con poder. El mismo Jesús: y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y cuando tú dejas que Dios tome el control de tu vida, de tu situación, el Señor en ese llamado, en ese propósito, te llena de su Espíritu Santo para que tú puedas ir, porque tú estás llamado a ir a las naciones con poder, con autoridad, a sanar enfermos, a echar fuera demonios en el nombre de Jesús. Y el mismo Jesús dice: y estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuántos creen que Jesús es poderoso? ¿Cuántos creen que Jesús es la única esperanza para el mundo? Y esa es nuestra esperanza. Y hay tanto anhelo en el corazón de Dios de que cada uno demos ese paso de fe. Ese paso de fe. Porque ese paso que vamos a dar nos va a llevar a un nivel superior. Un nivel en la que tú podrás contemplar la grandeza de Dios, el poder de Dios en lo sobrenatural. Porque Dios es un Dios sobrenatural, poderoso, santo. Y ese es el Dios que te llama, ese es el Dios que va por delante de ti, el que te acompaña, el que te dice: no temas, yo estoy contigo, yo no te abandono ni te desamparo. El mismo Dios que llamó a Abraham, que llamó a Moisés, es el Dios que te está llamando hoy a que tú des ese paso de fe, ese pasito que te lleve a lo sobrenatural de Dios, que te lleve a ver la grandeza de Dios, que te lleve a vivir una vida en el Espíritu. Que tú no te conformes con lo natural, sino que tú tengas el anhelo, el deseo de buscar lo sobrenatural de Dios, todo aquello que viene de Dios, todo lo espiritual, porque sabes una cosa, todo lo que es natural se acaba y lo que viene de Dios, lo sobrenatural, es para siempre. Y ese es el lugar a donde estamos llamados a vivir cada uno de nosotros. ¿No nos prometió un cielo nuevo y una tierra nueva? Pues ese es el lugar que nos espera a cada uno de nosotros. El Señor viene pronto a llevar a su iglesia. Pero ¿sabe qué dice Pedro? Porque el Señor no retarda su promesa. ¿Sabes por qué? Porque quiere que todos lleguemos al arrepentimiento. Y hay un montón de gente allí fuera que necesita llegar al arrepentimiento para conocer la verdad y conocer de que Jesús es la única esperanza, la única verdad y el único camino que los va a llevar a Dios. Y estamos tú y yo para llevar ese mensaje, para decirle al mundo que Jesús es el único camino por el cual podemos alcanzar la salvación. Y tengo que decirte también que Dios no te obliga. Es una decisión personal. Tu relación con Dios es tu relación. Yo no puedo entrar en medio de tu relación con Dios, es algo entre tú y Él. Él te dio esa oportunidad
el privilegio de que tú tengas una relación con Él de padre-hijo, de padre-hija, y tú tienes ese lugar secreto donde entras y donde Él te escucha, donde tú puedes entrar y presentarle todos tus problemas, todas tus dificultades, y allí Él te escucha, y allí Él te abraza, y allí Él te sostiene y te levanta en los momentos en que tú necesitas ser levantado, en los momentos en que tú necesitas ser fortalecido. Él te fortalece. Dice el salmista: y renuevas mis fuerzas como las del búfalo. Y ese es el Dios que renueva tus fuerzas. Un Dios que te dio la oportunidad de alcanzar esa gracia, que te dio la oportunidad de conocer la verdad, de conocer cuán pecador eras en tu vida, de mostrarte de lo perdido que estabas en este mundo, y te dio la oportunidad de arrepentirte, de pedir perdón, y te dio la oportunidad de formar parte del reino de los cielos. Porque dice Pablo que somos ciudadanos del reino de los cielos, somos ciudadanos, ya no pertenecemos a este mundo. Vivimos en Jesús mismo dice, ellos están en el mundo, pero ya no son parte del mundo. Ya no somos parte de este mundo. ¿Por qué? Porque tenemos el sello de identidad del Espíritu Santo que recibimos con la gracia. El Espíritu de Cristo mora en ti. Y ese es tu sello de identidad. Eso es lo que te identifica con las demás personas del mundo. Y necesitamos hacer llevar ese mensaje de gracia recibisteis, dice el Señor. Pues esa misma gracia es lo que tú tienes que llevar a otras personas. Hay personas que nunca han escuchado del Evangelio del Señor. Hay pueblos que nunca han escuchado de que Jesús es la única esperanza. Y tienes la oportunidad de tomar una decisión, de ser parte de ese grupo que lleve ese mensaje a los pueblos, que llegue ese mensaje de que Jesús es la única esperanza, y de que en el mundo, aunque el mundo viva perdidamente y aunque el mundo no tenga esperanza, todavía hay alguien que puede traer salvación a este mundo. Hay esperanza para este mundo y se llama Jesús de Nazaret. Pero necesitamos dar ese paso de fe. Dios no te obliga. Puedes quedarte en el bote. Pedro pudo haberse quedado en el bote a esperar a su maestro. Tú puedes hacer lo mismo, puedes quedarte en el bote. Pero Pedro se arriesgó y tomó la decisión de dar esos pasos de fe hacia su maestro. Y es lo mismo que Dios espera de cada uno de nosotros. Es lo mismo que Dios desea, anhela de cada uno de nosotros, porque de la misma forma que Dios restauró tu vida, Él quiere restaurar la vida de otras personas que están perdidos en el vicio, en la promiscuidad, en el pecado, y son esas personas a las que Dios quiere rescatar. ¿Sabes una cosa? ¿Sabes qué dice de Santiago? Casualmente, el pasaje lo leyó Caterín al principio. Santiago, capítulo 2. ¿Tú crees que es casual? Dice la palabra: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa. Eso es lo que cada uno de nosotros necesitamos, completar nuestra obra.
¿Qué dice la palabra? Que la fe sin obras es muerta. Si tú tienes fe y no tienes obras, tu fe es muerta. Porque puedes aprovechar tu fe de una mejor manera, de una mejor forma. ¿Sabes? Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Cuando Dios te llama, Él suple todo lo que te hace falta. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente. Abundantemente, ¿sabes? Estamos hablando de sabiduría. Si tú pides a Dios sabiduría, Santiago dice que Dios te lo da abundantemente. El cual da a todos abundantemente y sin reproche. Y dice, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada. Fíjate lo que dice del que duda. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Cuando hay duda, dice la Biblia, que eres como una ola del mar que te lleva de aquí para allá. ¿Y qué pasa con ese tipo de gente? Dice la Biblia, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Sabes lo terrible que es la duda? Lo terrible que es la incredulidad. Dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Se entiende? ¿Alguien está entendiendo lo que estoy? Amén. Simplemente decirte, mi hermano, que todavía tenemos mucho trabajo por delante. El Señor viene a buscar a su iglesia, pero el Señor todavía tiene propósitos para cada uno de nosotros. El Señor todavía tiene planes para cada uno de nosotros, pero nosotros somos los que decidimos dar ese paso de fe para que el Señor pueda cumplir sus propósitos en cada uno de nosotros, en cada vida. Porque de nosotros depende de que otras personas puedan conocer al Salvador. De nosotros depende que otras personas puedan ser restauradas, puedan ser sanadas, puedan ser liberadas. Y todo depende de que cada uno dé ese paso de fe a la cual Dios nos está llamando a cada uno hoy, no mañana, hoy. Amén. Vamos a orar. Señor, te bendecimos y te glorificamos, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Señor, ayúdanos a llevar tu palabra, Señor, a nuestras vidas. Señor, ayúdanos a no dejar pasar ninguna jota, ninguna coma, Señor, de lo que leemos cada día en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder entender, a poder comprender, Señor, todo lo que tú nos revelas cada día, Señor. Señor, tú mismo dices en tu palabra, Señor, que bien hacemos a estar atentos, Señor, a la palabra profética más segura, que es tu palabra. Y hoy pedimos, Señor, que tu revelación, Señor, se llegue a cada uno de mis hermanos, que cada uno podamos, que en el momento en que cada uno abra su Biblia, Señor, esa revelación tuya
llegue a sus vidas, Señor, y que ellos puedan comprender, que ellos puedan entender, que tú te reveles a la congregación, a cada corazón, a cada mente, Señor. Que podamos entender tus propósitos, que podamos entender tu voluntad, que aprendamos, Señor, a renunciar a nuestros deseos, Señor, que tú nos enseñes, Señor, a tomar nuestra cruz cada día, de cómo debemos vivir, de cómo debemos andar, Señor, en este mundo. Ayúdanos, Señor, reconocemos tu grandeza y reconocemos que necesitamos de ti cada día, Señor. Porque cada día, Señor, los días son más malos, Señor. Te bendecimos, Dios, y te glorificamos, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga.